Miles de historias trágicas y muy tristes están relacionadas con la esclavitud en siglos pasados, siendo para la humanidad una de las épocas más tristes y crueles de la historia. La crueldad hacia estos era tal que básicamente en cada parte del mundo, según la ley, los esclavos no eran considerados humanos, sino digamos, un bien material más del propietario. El caso que voy a contar a continuación es uno de los más escalofriantes, al menos, de los que se tiene registro oficial, de esclavitud durante el siglo XVII. Teniendo lugar en alta mar, durante esa época, era normal que a los esclavos los trasladaran en los barcos con tales condiciones de hacinamiento que las enfermedades y epidemias eran muy comunes, pues generalmente podían ir hasta 500 esclavos en lugares donde literalmente debían estar unos encima de otros. El Song fue un barco británico dedicado sobre todo al comercio y traslado de esclavos, el cual partió desde Accra, Ghana, con destino a Jamaica, el 18 de agosto de 1781. Con un promedio de carga de entre 190 y 200 esclavos, el Song trasladaba nada menos que 442 esclavos, además de 17 miembros de la tripulación, incluyendo al capitán Luke Collingwood. Luego de 2 meses de viaje, el 27 de noviembre, la tripulación avistó Jamaica a una distancia de 27 millas náuticas o 50 kilómetros. Pero al creer que se trataba de la colonia francesa de Saint-Domingue, en la isla de la Española, continuaron su curso hacia el oeste, dejando atrás Jamaica y dándose cuenta de ello cuando ya se habían desviado a 480 kilómetros de su destino. Pero no solo eso, sino que el hacinamiento, la desnutrición y las enfermedades ya habían asesinado a más de 62 esclavos e incluso varios marineros. James Kelsall, segundo al mando de la nave, advirtió que solo había agua potable en el barco para 4 días más, cuando Jamaica aún estaba a 10 o 13 días de distancia debido al error de navegación. Si los esclavos morían por enfermedad, los dueños del barco no podrían cobrar el seguro. Igualmente, si los esclavos morían de muerte natural o suicidio en el mar, tampoco podrían cobrarlo. Y es aquí cuando todo se pone de pelos de punta, pues si tiraban algunos esclavos por la borda para salvar a los demás o al barco en sí, entonces podrían reclamar el seguro, utilizando el principio de avería general o echazón, como lo llamaban en la época. El seguro del barco cubría la pérdida de los esclavos a 30 libras por esclavo. La tripulación comenzó a discutir la macabra idea de echar a los esclavos más enfermos y débiles al mar, aceptando todos la inhumana idea. Así que el 29 de noviembre, 54 mujeres y niños fueron echados al mar como basura por las ventanas de las cabinas. Luego, el 1 de diciembre, otros 42 esclavos hombres fueron echados por la borda. En los días siguientes, le siguieron 36 esclavos. Según la leyenda, 10 esclavos, desafiando la falta de humanidad de sus esclavistas, se lanzaron a sí mismos al mar. Un esclavo pidió que no se les diera comida y agua a los esclavos que quedaban en vez de echarlos al mar, negándose la tripulación. La desesperación llegó a tal punto que uno de ellos logró volver al barco sin estos darse cuenta. El 22 de diciembre, el Song llegó a Black River, Jamaica, con 208 esclavos a bordo, menos de la mitad de los que habían embarcado en África. El precio promedio de venta por esclavo fue de 36 libras cada uno. Los que no lograron vender, los dejaron encadenados y abandonados en los muelles, donde la mayoría murieron de hambre y de sed, cosa que de hecho era habitual cuando no se vendían. Al volver a Liverpool, los propietarios del barco reclamaron a la compañía de seguros 30 libras esterlinas por cada uno de los 133 esclavos que ellos mismos habían echado al mar. El argumento era que la nave no tenía la suficiente agua para mantenerlos vivos el resto del viaje, y que por lo tanto era una situación de emergencia y estaba justificado. Pero este argumento fue refutado posteriormente, ya que el barco contaba con 420 galones de agua, equivalentes a 1900 litros al llegar a su destino.
motivo por el cual la compañía de seguros apeló, presentando pruebas de que sí había suficiente agua en el barco y no había necesidad de asesinar a los esclavos. El presidente de la Corte Suprema, Lord Mansfield, ante las nuevas pruebas presentadas, acusó a la tripulación de negligencia por tirar a los esclavos, teniendo agua suficiente, considerándolo, entre comillas, mal manejo de mercancía, y fallando en favor de la aseguradora. Pero eso sí, nunca tratando el caso como asesinato, dando inclusive ejemplos de que bajo la ley era como si la carga hubiera sido de caballos o ganado. En total, 133 seres humanos fueron echados al agua, en una masacre que al parecer era algo común en la época. Quizás hubo peores, pero esta fue la peor que consiguió ser registrada debido al impacto mediático que causó en los grupos abolicionistas de la época. Granville Sharp, famoso abolicionista de la época y ex esclavo, utilizó la masacre de Song, según sus propias palabras, como ejemplo de la depravación humana para concientizar a la opinión pública y presionar al gobierno. La matanza de Song fue un poderoso ejemplo del sadismo del comercio de esclavos que estimuló el crecimiento del movimiento abolicionista en Gran Bretaña, siendo el comercio de esclavos finalmente abolido en 1807. Si te pareció interesante el video, por favor difúndelo y suscríbete acá abajo. Sería de mucha ayuda de tu parte para seguir dedicando tiempo a crear este material. También, si así lo deseas, puedes darle like acá abajo en mis redes sociales para que estés al tanto o al día apenas suba material nuevo. Un fuerte abrazo.